Hay quien los llama híbridos ligeros, otros híbridos suaves, también microhíbridos. Las marcas muchas veces mild hybrid, que suena mejor. Algunos lo llaman híbrido quiero y no puedo, y otros dicen que son un truco para conseguir una buena pegatina sin complicarse la vida. Y los hay sin pelos en la lengua que dicen que son un timo. ¿Son un timo o funcionan? Te lo vamos a contar. Bienvenido a Garaje Hermético, al lado del R25 campeón del mundo, enciérrate con nosotros. Os voy a preguntar a todos, voy a preguntar a todos a través de Rodrigo. ¿Queréis que este vídeo lo empecemos por el final, por la conclusión? Pues a mí me parece bien. Pues vamos a empezar bien, vamos a empezar por el final. Yo creo que en la mayoría de los casos estos mild hybrids se puede decir que son un timo. Un poquito drástico, ¿no? Esta vez Rodrigo es el prudente. Bueno, voy a ser un poco menos drástico. Voy a decir que es una tecnología que en general le viene mejor a los fabricantes que a los consumidores. Es mi opinión, desde luego, es la opinión de muchos periodistas, es la opinión de muchos técnicos, de muchos expertos, de organizaciones de consumidores. Bueno, también, os lo adelanto, que en algunos casos esta microhibridación hay algunos motores que les pueden sentar bien. Todo esto lo vamos a contar ahora en detalle. Ya sabes cuál es el estilo de Garaje Hermético. No queremos convenceros de nada. Lo que queremos es, sí, os daremos nuestra opinión basada en datos, os daremos información para que os forméis vuestra propia opinión. Así que creo que lo mejor ahora es que, de nuevo, volvamos al principio de esta historia. Una idea genial, como el turbo. Por mucho que no te gusten o no nos gusten los híbridos, por mucho que haya algunos ingenierillos como yo, que eso de tener pues dos tipos de energía en el mismo coche no le parezca la mejor solución, pues la verdad es que los híbridos son una idea genial. ¿Y por qué? Bueno, porque la idea genial, la he explicado otras veces, pero vale la pena explicarle, y es muy sencilla. Es que tú en un coche convencional, cuando frenas, conviertes la inercia, la energía cinética que has conseguido a base de quemar combustible, pues en energía, en calor que se va a la atmósfera. Y un híbrido no. Un híbrido lo que hace es que esa energía la convierte, la recupera en energía eléctrica, para luego usarla en lo que quieras. Es lo que vamos a ver ahora. Hemos puesto, al comenzar este apartado, una idea genial como el turbo. Como el turbo, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver en que ambas cosas son una idea genial y que además muchas veces van las dos en el mismo coche. Porque, como os decía, un coche híbrido, la energía que un coche normal pierde en las frenadas, la recupera en forma de energía eléctrica. Y un turbo tiene una ventaja, que la energía que muchos coches desperdician en forma de velocidad de gases y en calor por el tubo de escape, la recuperan y la aprovechan para introducir aire a presión en el motor. Como veis, dos ideas que no tienen nada que ver, pero que las dos son geniales. Decía fuera de cámara, a mí me gusta más el turbo, claro, y seguro que a muchos de vosotros, pero ojo, que también la hibridación es interesante en vehículos deportivos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque ya sabéis que los motores eléctricos tienen su máximo par a 0 vueltas, es decir, tienen mucha fuerza, mucha potencia a bajas vueltas. Y esto permite que incluso coches muy potentes, gracias a la hibridación, sin ir más lejos, la Fórmula 1, mejoren las cifras de aceleración. Y luego, porque hay coches que gracias a la hibridación eléctrica, estamos hablando siempre de híbridos eléctricos, pasan de ser de coches de tracción o propulsión a un solo eje a tener tracción total. Esto pasa en los coches de calle y pasa, por ejemplo, en los prototipos de las 24 horas de Le Mans. Tipos de híbridos. Como os decía, voy a daros la información, vamos a daros la información para que os forméis vuestra propia opinión. Vamos a hablar, como también os he dicho, de híbridos de energía, o sea, de motores térmicos y eléctricos. No hablamos de otro tipo de motores, ni de gas, ni de ese tipo de cosas. Y básicamente, en este caso de hibridación térmico-eléctrica, hay 4 tipos de hibridación. HEV, que en inglés significa Hybrid Electric Vehicle, o híbridos convencionales. Bueno, no se enchufan, tiene una batería razonablemente grande que permite mover el coche durante poco espacio, poca distancia, a velocidades relativamente bajas. Y bueno, pues es la primera que se popularizó y probablemente hoy, junto con los enchufables, la más extendida. PHEV, del inglés Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o vehículo híbrido eléctrico enchufable. Son híbridos que tienen baterías mayores y los puedes enchufar, con lo cual aumentas mucho la autonomía que tiene como coche eléctrico, que puede llegar
hablamos de un mínimo por ley que está en torno a los 50-60, pero que en algunos casos llega a los 100. Ojo, que tú puedes utilizar solo el modo eléctrico si te interesa, pero también puedes usarlo si vas de viaje para que te apoye en determinados momentos. Bueno, es para mí la solución más interesante porque reúne las ventajas o muchas de las ventajas de un coche eléctrico 100%, que no contamina cero cuando va solo en modo eléctrico, y las ventajas de un coche térmico que tiene una autonomía importante y además que la reseteas poniendo gasolina en 3 minutos. EREV, que significa Extended Range Electric Vehicle o vehículo eléctrico de autonomía extendida. Bueno, para mí llamarlo eléctrico me parece un error. Para mí esto es un híbrido al revés. ¿Por qué un híbrido al revés? Porque normalmente un híbrido, el motor térmico arrastra la mayor parte del tiempo al coche y tiene ayudas puntuales del motor eléctrico. Y en estos coches no. En estos coches solo el motor eléctrico mueve el coche y el motor térmico lo único que hace es recargar la batería. Ha habido coches así, bueno, por ejemplo el BMW i3 tenía opciones de eléctrico normal, convencional y una versión con este Extended Range, de hecho se llamaba así, y no tenía mucho éxito en general, salvo una excepción, un coche que ha tenido mucho éxito, hay que decirlo que solo en Japón, que es lo tengo aquí apuntado, Nissan Note e-Power, que como os digo, en Japón ha sido un coche de gran éxito. MHEV, que significa Mild Hybrid Electric Vehicle, o vehículo microhíbrido eléctrico, que son los que nos ocupan, que llevan unas baterías muy pequeñas, de menor voltaje, y esto es muy importante porque es la gran diferencia entre los microhíbridos y los híbridos convencionales, enchufables o no. Nunca con la batería puedes hacer que el coche funcione o se traslade o se mueva solo. Las baterías, el motor eléctrico, siempre es un apoyo, nunca puede propulsar el coche por sí solo. La homologación. Si os interesa, aunque hay otros vídeos por ahí que os lo cuentan, un día nos metemos a fondo en este embrollo de la homologación, de cómo se homologan los coches. Yo creo que hoy basta con saber que este sistema para los fabricantes, estos Mild Hybrid, lo que le permiten es conseguir homologar unas emisiones y unos consumos que les son muy favorables a la hora de obtener ventajas fiscales, como el adhesivo que se pone en España y en otros países, que te permite acceder a según qué sitios, a tener unas ventajas a la hora de aparcar o no, sin realmente que te las hayas ganado de verdad, ¿no? Bueno, porque os digo una cosa, y ya esto os doy un dato, estos microhíbridos en muchos casos consumen y contaminan más que coches convencionales equivalentes. O sirven también para convertir en coches supuestamente ecológicos a coches que no lo son en absoluto, porque si te crees que el sistema microhíbrido está destinado solo a coches económicos y baratos, te estás equivocando. Mild Hybrid de 300 caballos. Precisamente esta tecnología pues pretende convertir en coches ecológicos, y aquí le pido a Rodrigo que ponga muchas comillas en este ecológicos, a coches que no lo son en absoluto. La Organización de Consumidores Española pues hizo una comparación que me ha atrevido a traer hasta este vídeo porque me parece extremadamente interesante, comparando a varios tipos de SUV, unos microhíbridos y otros convencionales. Estamos hablando de coches como por ejemplo el Audi Q850 TDI, que es un coche diésel, pero con motor de 3 litros y 286 caballos de potencia. El Mercedes-Benz CLS 350 Coupé, este no es un SUV, es un Coupé, con motor de gasolina de 299 caballos, más 14 de su motorcito eléctrico, con el sistema que ellos llaman EQ Boost. O, por ejemplo, el Range Rover Evoque P300, este sí que es un SUV, que tiene un motor de gasolina de 300 caballos. Y la comparación fue con dos SUV convencionales que tienen una pegatina mucho peor, una valoración ecológica de aún así mucho peor, que era el Nissan Qashqai con un modesto 1.5 DCI diésel de 115 caballos y el Dacia Sandero 1.0 de gasolina de 75 caballos que, como os digo, los que he citado antes tienen etiqueta eco y pueden acceder a sitios y tener ventajas a la hora de aparcar que no tienen estos que os he dicho, el Sandero y el Qashqai, que tienen etiqueta C. ¿Y qué pasa si comparas los consumos y las emisiones de estos coches que os traigo como ejemplo, los de las etiquetas eco versus los de las etiquetas C? Bueno, pues que los ecológicos, en algunos casos, consumen
y contaminan entre 2 y 3 veces más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo os lo digo, que fabricar un híbrido convencional no es fácil, no es fácil. Necesitas, bueno, para empezar, necesitas un buen coche convencional, pero necesitas un espacio extra para unas baterías relativamente grandes, necesitas dónde meter los motores eléctricos, que suele ser lo más fácil, y además necesitas una gestión electrónica compleja. Es decir, hibridar un coche convencional sin hacer cambios importantes no es fácil. En cambio, convertir un coche convencional en un microhíbrido es extremadamente sencillo. Es muy fácil porque al final te basta con poner unas baterías que ocupan de 2 a 3 veces lo que la batería normal de un coche normal. Es decir, no ocupan demasiado porque tienen entre 24 y 48 voltios, no tienen más. El motor eléctrico muchas veces no lo tiene ni que acoplar a las ruedas ni a ningún sitio, porque lo que hace, como es un motor muy pequeñito y muy poco potente, lo acoplas directamente a la transmisión. Muy fácil. Y además la gestión electrónica de todo este mecanismo es muy sencilla. Por eso, esto es muy importante, convertir un coche convencional, normal y corriente en un microhíbrido es fácil y barato. Y de esa forma, la marca, con muy poca inversión, ofrece coches con la etiqueta o la vitola de ecológicos, aunque no lo sean. No es lo mismo. Algunos me preguntáis si los híbridos convencionales son más o menos parecidos a los mild hybrid, ¿no? Ya lo he dicho que no, no se parecen en nada. De hecho, los mild hybrid, como dice un amigo mío, son el mecanismo de un chupete, porque, insisto, ya lo he contado, pero quiero insistir en esto, el sistema está simplificado al máximo, porque tened en cuenta que en muchos casos, que eso no lo he comentado antes, es que tú puedes conseguir que en la misma pieza mecánica, electromecánica, reúnes el alternador, el motor de arranque y el motor para hibridar, microhibridar un coche. Como os digo, en muchos casos es el mecanismo de un chupete. Y como os he dicho, como es muy fácil, para las marcas fabricantes, la gran ventaja es que pueden tener un coche que pueden decir que es híbrido o mild hybrid, que suena muy bien, pero que les ha salido baratísimo su desarrollo. Porque, insisto, no es lo mismo un híbrido que un microhíbrido. Y las razones de microhibridar un coche es que tú consigues arañar unos gramitos de CO2 en las homologaciones, es decir, en recorridos bastante cortos, un poquito menos de consumo y con todo eso conseguir acceso a las ventajas que tiene para los fabricantes el vender coches ecológicos, que os he dicho que es tener una pegatina mejor o ventajas fiscales, pero es que os recuerdo una cosa más importante, y es que en la Unión Europea el objetivo es que cuando tú superas el exceso que tú tengas, que sobrepase los 95 gramos por kilómetro, tengas que pagar dinero, la marca tiene que pagar una multa, una sanción, y esto se hace teniendo en cuenta las cifras no reales, sino homologadas. No quiero acabar el vídeo porque quiero daros todos los datos. Os decía al empezar que hay coches, probé hace poco algún Suzuki Mild Hybrid, a los que esta hibridación les sienta bien, porque algunos coches microhíbridos sí que es verdad que van con el llamado ciclo Miller. No voy a entrar en detalles de lo que es porque es un poco complejo, pero sí que os digo que son coches que trabajan con exceso de aire, motores, que consiguen menores cifras de emisión, incluso de consumos, pero que tienen muy pocos bajos. Entonces, en algunos casos, este matrimonio de tener un motor que es muy eficiente pero con pocos bajos, con un motorcito eléctrico que, como me lo comentaba antes Rodrigo fuera de cámara, que en una arrancada, en una subida, en un adelantamiento te puede ayudar un poquito, no funciona del todo mal. O sea que hay casos en que la microhibridación puede ser también una buena opción. Pero en general, como os decía al empezar, que hemos empezado este vídeo por la conclusión, en general no nos engañemos. Este es un sistema para que los fabricantes con muy poco dinero puedan tener un coche híbrido y ecológico, entre comillas, y también para el consumidor que tengan un coche híbrido a un precio muy asequible que les permita también tener esas ventajas y por muy poco más dinero que un coche convencional y bastante más barato que un coche híbrido convencional y aún más barato si es híbrido enchufable. En mi opinión, es un caso claro de una legislación que está mal hecha, porque cada vez más voces se levantan en contra de esa agenda, de la parte, porque la Agenda 2030, siempre lo digo, habla de muchas cosas, pero en la parte que se refiere al motor,
se están poniendo en duda muchos de los objetivos que hay en esa agenda. Y yo creo que esta legislación, en lo que respecta a este tema, no está bien hecha. Os voy a dar un anticipo, un adelanto, una exclusiva. Pero antes os voy a decir el coche del día que he elegido. Un coche que he probado recientemente y lo he probado mucho, he hecho muchos kilómetros con él. El BMW Z4 40iM, un cochazo, con motor de 6 cilindros, 3 litros, turbo, 340 caballos. Bueno, cuando juntas BMW y M, generalmente el coche es excepcional. ¿Por qué he probado ese coche? Que me ha encantado. Porque queremos hacer un nuevo tipo de vídeos que es sobre, como diría mi hijo, road trip, como diría yo, viajes por carretera en coche. Y bueno, este verano, aprovechando las vacaciones, he hecho un viaje así. He ido por todos los pueblos de Andalucía interior, porque cuando en España y fuera se habla de Andalucía, todo el mundo piensa en la costa. Y hay una Andalucía interior que es fantástica. Y es un tipo de vídeo donde quiero combinar, descubriros un coche y descubriros sitios, paisajes, pueblecitos, no sé. Como digo, de un adelanto, en unas semanas tengo que convencer a Rodrigo porque montar ese vídeo está poniendo una cara de víctima que la tendréis que ver, pero no se atreve a ponerse ante la cámara. Va a ser un poco de lío, pero yo creo que va a valer la pena. Espero que os guste. Raúl me hace una pregunta que tiene mucho sentido común, y es si los coches potentes de propulsión trasera tienen las ruedas traseras más anchas que las delanteras, ¿por qué los coches potentes de tracción delantera no tienen las ruedas delanteras más anchas que las traseras? La respuesta es muy sencilla, porque es un peligro. Y te digo por qué. Corregir cuando desliza el tren delantero, ya sea en curva o incluso en recta, por el motivo que sea, es relativamente fácil. Corregir cuando es al revés, el tren trasero el que se va en curva, que te dejas de contravolante, como sobre todo en recta, porque haces aquaplaning o porque en algún momento alguien te tocase, si es una carrera o algo así, bueno, un loco furioso vaya por ahí, es muy difícil. Por eso no vas a ver coches, yo no lo conozco, que de serie lleven ruedas delanteras claramente mayores que las ruedas traseras. Y Mario me hace una pregunta que es la pregunta del millón y que denota que sabéis mucho de coches, porque me dice que cuál es la forma y el diámetro ideal de un volante. Bueno, a ver, la respuesta, te digo, la forma, redonda. Olvidémonos de los volantes achatados y tal. Sí, la Fórmula 1 es así, claro, pero es que en la Fórmula 1, si lo veis los pilotos, es que lo más que hacen es cruzar las manos así, no dan vueltas al volante. Y tú en un coche de calle, aunque sea muy deportivo, 3 vueltas de lado a lado no te las quita nadie. Así que volantes redondos, la forma. El diámetro, bueno, depende del coche que tengas, de la asistencia, además, no solo la asistencia a la dirección que tengas, sino también del tipo de coche. No es lo mismo una berlina de lujo o un SUV o un todoterreno que un coche deportivo. Mi opinión es que una medida estándar, 38 centímetros de diámetro, está bien. En mi Mazda, que es un coche con asistencia ligero, lleva una medida de 36, pero te digo una cosa, si tienes un coche clásico sin servodirección, menos de 38 olvídate. Pero bueno, yo te diría que entre 38 y 36 es lo normal. Más lo utilizaban los Mercedes antiguos, menos coches muy deportivos y bastante asistidos. No quiero dejar de contaros algo que me comentaba Rodrigo fuera de cámara. Los volantes de los coches americanos. Claro, es que antes de que hubiera asistencia, la asistencia, pasa igual a los camiones, era un diámetro grande de volante porque tenía más brazo de palanca. Es cierto que luego ya empezaron a llevar asistencia y aún así tenían diámetros relativamente grandes. Pero los volantes tan enormes de los americanos eran por eso. Era, insisto, de los camiones igual. La asistencia entonces era un volante de mucho diámetro. Ya hemos llegado al final de este vídeo. No quiero que sea polémico, yo he dado mi opinión, os he dado los datos, vosotros formáis vuestra propia opinión. Bueno, ya sabéis que tenemos el consultorio, ya sabéis que tenemos los comentarios. Agradezco que nos sigáis, ya estamos en 650.000 seguidores. Recordad que tenemos un área de miembros, 0,99 € al mes y sobre todo, insisto, muchas gracias. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.